Bienvenidos a este canal llamado Teología para Todos, un espacio donde cualquier persona puede encontrar un conocimiento científico y creyente de la Sagrada Escritura, sin necesidad de renunciar ni a la razón ni a la fe. Un espacio donde podemos encontrar profundos mensajes de la Sagrada Escritura, pero desde una fe adulta. En el día de hoy quiero compartirte un tema que nos afecta sustancialmente a todos en este momento. Estamos en el contexto de la cuarentena, de la protección del virus o ante el virus del COVID-19. Estamos todos en casa, estamos de alguna manera también preocupados por todo lo que está pasando en nuestro planeta. A este momento le quisiera llamar Dios antipandemia, porque es así. Dios está absolutamente luchando contra este virus que está en este momento infectando a tantos hermanos nuestros en el mundo. Quisiera empezar citando un pasaje de un predicador muy conocido en estos días, que decía lo siguiente, estamos en un momento de fragilidad donde todos nos sentimos en la misma barca, donde todos nos damos cuenta que somos susceptibles del sufrimiento y del dolor humano. Y lo más importante es que este no es un momento de juicio de Dios. Dios no está enviando esta pandemia. Dios no está enviando esta plaga. Al contrario, decía el predicador, oh Señor, decía, no es el momento de tu juicio, sino es el momento de nuestro juicio. Es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que no cuenta. Es el tiempo para darnos cuenta de lo que es realmente importante y de lo que no lo es. Es el tiempo para juzgar realmente qué queremos en nuestra vida y para empezar a plantearnos otra forma de vivir en este planeta, donde en primer lugar podamos empezar a cuidar mucho más a nuestra madre tierra, a explotarla muchísimo menos, a cuidar muchísimo más al compañero, al hermano, al prójimo, y no verlo solamente como un objeto de consumo o un posible comprador de bienes y servicios. Un espacio donde podamos mirarnos de otra manera, pasar de ser desconocidos a empezar a ser realmente conocidos. Un espacio donde podamos empezar a entablar otro tipo de relaciones con los demás, con nosotros mismos, con nuestra madre tierra y también con nuestro Padre Creador. No es un juicio de Dios, en absoluto. Dios no quiere el mal para el ser humano. Dios lo único que quiere es que el hombre se convierta y viva. Decía un gran teólogo del siglo II de nuestra época, la gloria de Dios es que el hombre viva. La alegría, el propósito, el proyecto de Dios es que el hombre viva. En ningún momento Dios quiere matar al hombre, en ningún momento Dios quiere destruirlo o ponerlo a prueba. Todos esos son antropomorfismos, algunos de ellos se encuentran en la Biblia. Antropomorfismos que tenemos que aprender a interpretar, que tenemos que aprender a ubicar en su contexto histórico, cultural y literario. Realmente es preocupante los análisis que están haciendo actualmente algunos predicadores. Me refiero a algunos predicadores sacerdotes que tienen por ahí un video titulado Análisis teológico del coronavirus, de otras confesiones evangélicos, de otras iglesias, y que están transmitiendo una imagen de Dios demasiado distorsionada, como si esto fuera un castigo divino o una especie de llamada de atención, como si Dios estuviera agarrando al ser humano por el pescuezo y sacudiéndolo para que reaccionara. Nada más lejos de la realidad.
Nuestro Dios no funciona así. El Dios de Jesús no funciona así. Nuestro Dios no es un Dios sádico, ni es un Dios psicópata, ni es un Dios que funciona con la amenaza y con el miedo, con el castigo y con el chantaje, en ningún momento. Entre las muchas citas que manejan y utilizan, hay muchos pasajes que claro que sí, que en la Sagrada Escritura hablan de que Dios envió plagas a Egipto, de que va a mandar algunos cataclismos, catástrofes y enfermedades para el fin del mundo que se narra en el Apocalipsis. Obviamente nada de eso se puede tomar a la letra, obviamente nada de eso se puede leer textual y literalmente. Necesitamos urgentemente en todas las iglesias superar el fundamentalismo. Necesitamos urgentemente aprender a ir más allá del literalismo bíblico. Nos hace muchísimo mal, nos ha hecho muchísimo daño. Hemos cometido grandes errores en la historia a causa del fundamentalismo bíblico. Hemos incluso hecho guerras en la Edad Media en nombre de Dios y fundamentándonos, patrocinándonos en citas bíblicas, sacándolas de su contexto, leyéndolas de una forma anacrónica. Hemos matado personas, hemos quemado científicos, hemos perseguido pensadores porque simplemente no se ajustaban a la letra de la Biblia, pero sí se ajustaban al espíritu de la Biblia. Tenemos que aprender a distinguir entre el texto de la Biblia o el lenguaje de la Biblia y el mensaje de la Biblia. Son dos cosas muy diferentes y a veces se contraponen. A veces el texto tal cual expresa una cosa diferente de lo que el mensaje realmente quiere transmitir. Y esas dos cosas, ya en pleno siglo XXI, después de tener ciencias como la filología, la sociología, la arqueología, tenemos que dejarla de una vez por todas atrás. Tenemos que superar esa lectura, tenemos que aprender a centrarnos en el Dios de Jesús, en el Dios que presenta Jesús de Nazaret, con el cual ora, al cual abraza, al cual escucha y por el cual vive, el Dios misericordioso de los evangelios sinópticos. Necesitamos aprender a comprender que en el pasado no tenían las herramientas para poder distinguir o tener en un equilibrio armónico la afirmación de la omnipotencia divina y de la libertad humana. Ni siquiera hoy tenemos un lenguaje apropiado. Algunos teólogos han balbuceado una especie de lenguaje que nos podrían ayudar a entender un poquito de ese gran misterio, y es lo que se llaman causas primeras y causas segundas. Es decir, Dios no está literalmente detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo. Dios no está detrás de todo lo que está pasando en nuestro planeta. Dios no es el responsable directo incluso de cada una de las cosas que suceden en la naturaleza. Muchas de ellas que nos afectan son propias de un planeta Tierra que está vivo y que tiene sus propias leyes y sus propios mecanismos, y algunos de ellos a veces nos afectan. Pero Dios no está detrás de cada terremoto ni detrás de cada tsunami. Nuestro Dios no quiere que el hombre sufra. Nuestro Dios vino precisamente a que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, como dice Juan en el capítulo 10 y versículo 10. Es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Es el buen pastor que las protege, que las cuida, que las alimenta. Es el buen pastor que por encima de todo se preocupa de proveerlas. Ese Dios no puede ser el mismo que mande plagas, que mande virus, que mande terremotos o que mande grandes castigos para que el ser humano se convierta. Ese Dios no es bipolar, no es esquizofrénico. El Dios de Jesús de Nazaret es misericordia pura. El Dios de Jesús de Nazaret vino precisamente
a luchar contra todo aquello que oprime al ser humano, contra todo aquello que le causa sufrimiento. El Dios de Jesús es el Dios que sana, el Dios que cura a alguien de la lepra, el Dios que se centra en el sordomudo y es capaz de tocarlo y de regalarle que pueda volver a escuchar. Es el Dios que se acerca al hombre con la mano seca y busca que ese hombre pueda recuperar la salud. Es el Dios que incluso lucha para devolverle la vida al hijo de la viuda. Es el Dios provida. Nuestro Dios es el Dios que está a favor completamente de una vida plena, de una vida de bienestar, de una vida completamente humana y saludable. En definitiva, nuestro Dios es un Dios antimal, como dirá el gran teólogo español Torres Queiruga. Nuestro Dios es un Dios que lo podemos llamar Dios antimal y Dios completamente provida, un Dios que lucha para que tú y yo vivamos. Este Dios antimal en este momento le quiero llamar Dios antipandemia. Nuestro Dios en ningún momento puede estar detrás de esta situación. Al contrario, esto no tiene nada que ver con el juicio de Dios. Esto tiene que ver con un momento que se nos brinda e incluso se nos obliga para que nosotros tomemos juicios adecuados, para que nosotros tomemos decisiones adecuadas, para que nosotros nos planteemos otra forma de vivir, otra forma de estar en el planeta, otra forma de relacionarnos con los demás, otra forma de relacionarnos con nosotros mismos, una forma de vida menos materialista, menos consumista, menos inhumana, menos indiferente con los demás, menos indolente, más compasiva, más humana y sobre todo más fraterna. Este es el verdadero juicio, no de Dios, sino de nosotros. Es el verdadero juicio que tenemos que tomar. En este momento, la historia está en nuestras manos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmamos la omnipotencia divina. Tenemos una tendencia muy grande a pasarle nuestra responsabilidad humana a Dios, a pasarle nuestra tarea a Dios. No, esto no es tarea de Dios. La tarea de nosotros es construir un mundo mejor. Tenemos la tendencia de lavarnos las manos, de librarnos de nuestra responsabilidad y de poner a Dios detrás de todo lo que está pasando. Hablemos, por ejemplo, en este momento de este virus concreto. ¿Cómo va a estar Dios detrás de esta situación? ¿Cómo vamos a responsabilizarlo a Él cuando los responsables somos nosotros por una manera irresponsable, incluso de alimentarnos, por una manera irresponsable de tratar a los animales, por una manera irresponsable de haber manejado la información acerca de la propagación del virus? Somos nosotros los seres humanos los responsables. No podemos poner esa responsabilidad en Dios, no podemos culparlo a Él, no podemos adjudicarle lo que no es de Él. Esa tarea es completamente nuestra. Continuamente en la fe cristiana hemos tenido la tendencia de responsabilizarlo de todos nuestros errores, de responsabilizarlo de todas nuestras equivocaciones, de todos nuestros egoísmos. Dios no está detrás de esa situación, Dios no está detrás del COVID-19. Detrás de ese virus en concreto está el ser humano por una manera desastrosa de vivir, por una forma irresponsable de vivir. Hay un pasaje que están utilizando mucho estos predicadores irresponsables o ignorantes. Tal vez no lo hagan con mala voluntad, tal vez no quieran hacer daño, pero lo están haciendo, están causando mucho miedo, están causando mucho pánico y sobre todo están transmitiendo una imagen de Dios totalmente distorsionada y totalmente diferente y contraria a la imagen de Dios de Jesús de Nazaret, totalmente antepuesta
al Dios con el cual Jesús vivió y con el cual nos enseñó a orar, a decirle Abba, Padre, Papaíto, tú que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, ayúdanos a tratarnos como hermanos, ayúdanos a vivir en un mundo mejor. Esa cita que están repitiendo irresponsablemente es Isaías 26:20 y dice básicamente, hijo mío, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un instante hasta que pase mi cólera. Isaías 26:19. Obviamente eso está en la Biblia y obviamente eso es parte del Antiguo Testamento y obviamente eso es parte de nuestra Sagrada Escritura, pero no podemos leerla al pie de la letra, no podemos leerla de una forma fundamentalista, no podemos hacer una lectura anacrónica, no podemos seguir irrespetando el texto en su contexto histórico, literario. Vuelvo y repito, ni siquiera nosotros hoy tenemos un lenguaje adecuado para obviamente equilibrar la omnipotencia de Dios con la libertad humana, muchísimo menos el lenguaje bíblico, muchísimo menos el Antiguo Testamento. Ellos, detrás de todo, lo único que podían hacer era responsabilizar a Dios. Les doy un ejemplo. Cuando el pueblo está saliendo de Egipto, el texto bíblico dice que el faraón se regresó arrepentido a volver a perseguirlos después de que los había dejado ir, porque Dios transformó el corazón del faraón y lo endureció. Eso no es cierto, es simplemente una forma de decir que Dios está por encima de todo, pero que también el ser humano toma sus propias decisiones. La Biblia no tiene un lenguaje adecuado, la Biblia no tiene los instrumentos necesarios para poder expresar ese grandísimo drama que vive el ser humano entre la omnipotencia divina y la libertad humana. La Biblia no tiene los recursos para hacerlo de una manera adecuada. Ni siquiera nosotros, en pleno siglo XXI, después de haber tenido grandes pensadores, grandes filósofos, grandes autores que han abordado esta problemática y que al mismo tiempo aceptan que hay un creador detrás de toda esta maravilla, al mismo tiempo aceptan que el ser humano es libre y responsable, pero no logran conjugar esas dos realidades, y por eso no nos queda más que balbucear y decir que existe un misterio y que es el misterio del mal, así como existe un misterio mucho más grande todavía, que es el misterio de nuestro Dios, amor, amigo y compañero. Entonces, familia, les invito a poder seguir creciendo con nosotros en un conocimiento creyente pero maduro, adulto, tener una fe realmente preparada, tener una fe realmente informada y fundamentada, empezar a superar una fe del carbonero, una fe simplista, una fe demasiado ingenua, una fe de la primera comunión o de la primaria. Y ya no nos puede quedar ese traje, ya somos adultos, no podemos desconectar nuestro cerebro para poder creer. Al contrario, nuestro Dios quiere que lo sigamos con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, de una manera madura, de una manera adulta y de una manera responsable. Así que vamos a seguir en este canal llamado Teología para Todos, ofreciendo más materiales para poder crecer en ese camino de fe adulta.
Hasta pronto.